Shalom, estamos pasando aquí en esta oportunidad para saludar al pueblo de Israel por su aniversario de número 74 de su independencia. Y nosotros nos solidarizamos, nosotros nos alegramos también, porque hace 74 años Israel existe como nación independiente, una nación democrática. A propósito, la única democracia del Medio Oriente. Bien, y para hablar un poco de la independencia, tenemos que volver un poquito en el pasado y hablar del sionismo, este movimiento tan precioso, tan maravilloso, que condujo Israel, el pueblo judío, de regreso a su hogar nacional. Este movimiento de liberación nacional del pueblo judío, llamado sionismo, fue fundado por el periodista judío austriaco Theodor Herzl en 1897. El movimiento desarrolló un programa político pragmático para el regreso del pueblo judío a la tierra de Israel, o Eretz Israel, que en ese entonces se llamaba Palestina y estaba en poder del Imperio Otomano. Entonces, sucedieron muchas cosas desde el año 70, cuando los judíos fueron, digamos, expulsados de su tierra por los romanos, y se pasaron siglos, casi 20 siglos, y el pueblo judío en diversos lugares, etc. Pero, ¿qué pasó? Ahí, esa tierra permaneció ahí, y en Israel, en el pueblo judío, siempre hubo este sentimiento que pasó de generación a generación de regresar a su tierra tan querida, tan amada y tan importante para ellos. Y acabamos de leer algo muy interesante, que este lugar se llamó Palestina. Ahora, ¿qué significa Palestina? Tenemos que entender el origen de esta palabra, que no tiene nada que ver con pueblo, con cultura, con idioma. No existe un pueblo palestino. Hay sí una invención política o de lo políticamente correcto para que la gente bien diga, hay problemas entre Israel y palestinos. No es así. Yo respetuosamente me dirijo al pueblo árabe, así lo llamo, el pueblo árabe que vive en Israel, y que incluso tiene todos los derechos de los demás ciudadanos israelíes. Israel es una democracia. Israel es un país donde hay derechos. Yo vi cosas maravillosas cuando estuve en Israel. Entonces, Palestina es nombre de una región geográfica que se extendía, observe bien, se extendía desde la península del Sinaí en el sur hasta Siria. Entonces estamos hablando de muchos países: Egipto, Israel, Siria, Jordania, Líbano. Todo esto se llamaba Palestina. Los primeros en utilizar esa denominación fueron los griegos en el siglo IV antes de la era común. Los romanos continuaron utilizando este nombre como denominación de una región geográfica y no de una unidad administrativa o política. Y yo incluyo cultural, lingüística, histórica y etc. Hasta que el emperador romano Adriano decidió oficializar el nombre Palestina en el año 135 de la era común. Ese cambio de nombre fue consecuencia de la rebelión judía contra Roma, liderada por Bar Kokhba. El objetivo de Adriano fue borrar de la memoria colectiva judía todo vínculo con la tierra de Israel. A través del cambio de nombre, se cambió el nombre del nombre provincia de Judea a Palestina. Este nombre se mantuvo en los diferentes imperios que pasaron por la tierra de Israel, o Palestina, como era hasta entonces llamada,
hasta que en 1948 se declaró la independencia del Estado de Israel. Entonces, hubo varios acuerdos, varias cosas respecto a Israel antes que este país realmente fuera un país independiente. Hay varios acuerdos, varias declaraciones, hay varios documentos, ¿ya? Voy a citar algunos como el acuerdo de Sykes-Picot, que fue firmado en 1916, que en este caso Gran Bretaña y Francia tenían ahí el objetivo de definir el control de ambos países en el Medio Oriente. También la declaración de Balfour fue la declaración del ministro de Relaciones Exteriores de la Corona Británica, Lord Arthur James Balfour, en la que se expresa que el gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Ya sabemos qué significa Palestina. El acuerdo Faisal-Weizmann fue un acuerdo entre Emir Faisal, rey del reino de Hejaz, parte de la actual Arabia Saudita, y Chaim Weizmann, líder del movimiento sionista. Las partes se comprometieron a llevar a efecto la declaración Balfour del 1917 a cambio del cumplimiento de las promesas británicas de otorgar la independencia de varios territorios árabes. El acuerdo nunca se concretó. Y también el mandato británico de Palestina fue una administración territorial encomendada por la Sociedad de Naciones al Reino Unido, en ese entonces no había ONU, en Oriente Medio. Tras la Primera Guerra Mundial y como parte de la partición del Imperio Otomano, con el estatus de territorio bajo mandato. El territorio sobre el que se estableció correspondía a la región meridional del Levante Mediterráneo, una región que el Imperio Otomano perdió como consecuencia de su derrota en la Primera Guerra Mundial. Y llegamos ahora, vamos a saltar un poquito, hubo varios problemas, varias revueltas, hasta que llegamos al año 1947, más precisamente el 29 de noviembre, hubo la resolución 181 de las Naciones Unidas llamando a la creación de un Estado árabe y otro judío sobre el territorio llamado Palestina. La resolución fue rechazada por los árabes y aceptada por los judíos. Y tras la declaración de independencia de Israel, el 14 de mayo de 1948, casi al instante estalló la guerra como consecuencia de la invasión de 6 países árabes más las fuerzas palestinas locales al recientemente creado Estado de Israel. El resultado de la guerra fue una notable victoria israelí, ampliando el territorio otorgado inicialmente por la ONU. Los árabes llaman a esa guerra de Nakba, o sea, la tragedia. Entonces, hay muchas cosas que hablar. Incluso yo les animo a que busquen más sobre la historia de Israel. Hay muchos videos, hay muchos libros, hay muchos comentaristas excelentes que pueden aclarar, que pueden mostrarles cómo se dio este conflicto que tenemos hasta el día de hoy. Bien, nosotros vamos terminando por acá y yo quiero desear una vez más al pueblo de Israel mucha paz, un tremendo shalom para ustedes que están ahí en Eretz Israel. Tengo muchos amigos en Israel, los quiero mucho y un fuerte abrazo desde acá, donde estamos. Saludos y hasta pronto.